También quiero saludar a todas esas personas que también se van a unir en los diferentes horarios para oír este mensaje, esta grabación. También a ellos Dios me los continúe bendiciendo. Bueno, la otra vez hablamos, segundo libro de Crónicas 19, del 4 al 11. Hablamos de lo que representa una sentencia, y el punto de esta enseñanza fue que de parte de Dios muchas veces es necesario dictar sentencia para recuperar el orden público que se ha perdido. Bien, hoy vamos a analizar la sexta parte del cuarto rey de Judá, Josafat. Estamos estudiando el reinado del norte, Josafat, y vamos a analizar segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del verso 1. Vamos a estar leyendo hasta el verso 13. Bien, vamos a estar profundizando en esos 13 versos. Recuerde la dinámica. Leemos un verso, nos detenemos y profundizamos en él. Algunos versos profundizaremos más que otros. Igualmente es lo que el Espíritu en este tiempo, en este momento, nos permite conocer. Bueno, entonces vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Comienzo desde el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Bien, yo me hice una pregunta cuando leía este verso. Y la pregunta fue, ¿cuál fue el motivo para que se levantase guerra contra Josafat? En segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso 10, que fue una de las primeras enseñanzas que tocamos de Josafat, en ese verso, usted puede observar que Dios le concedió paz. Dios mismo hizo que el pueblo que estaba alrededor, ciudades, reyes que estaban alrededor de Jerusalén, respetaran a Josafat. Bien, pero ahora, ¿por qué se levantó guerra contra él? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y puedo decir de esto, muchachos, iglesia, que el hecho que se haya levantado guerra contra Josafat es una consecuencia de su mal proceder. Alguien me dijo, pero eso ya pasó, Anderson, lo de acá, eso ya sucedió. Bien, eso ya sucedió, eso ya pasó. Sí, Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero hay ciertas situaciones que son consecuencias de nuestros propios actos. Bien, y a pesar que Dios nos ame, esos actos van a estar. El hecho de que Dios nos perdone y el hecho de que Dios nos dé una oportunidad, eso no significa que haya una situación que enfrentar. Un ejemplo, David. David falló, Dios le perdonó, Dios le restauró, pero él tuvo una situación que resolver el resto de su vida. La espada no se iba a separar de su casa, hablando de su propia familia, y eso era una consecuencia de lo que él hizo. Entonces, son situaciones que se presentan y Dios no las quita, Dios las permite porque nos está formando como hijos. Dios no tiene hijos consentidos o hijos alcahuetas, que hacemos lo que querramos y que después Dios dice, no, tranquilo, no ha pasado nada. No, Dios nos perdona y nos restaura, pero a veces hay situaciones que Dios no quita porque esas mismas situaciones van a forjar otras cosas en nosotros, pero eso es producto de nuestras propias acciones en el pasado, acciones que no fueron de grato para él. Bien, Josafat tenía un tiempo de paz, Dios mismo se lo había permitido,
por lo que él estaba haciendo para él. Pero cuando desobedeció, pues ahí está una de las consecuencias. Ahora se levanta guerra contra él. Bueno, entonces que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que no veamos esas consecuencias como un problema, sino que también la veamos como una oportunidad para seguir creciendo. Al final, Dios usa lo que tiene que usar para nuestro bien, porque Él nos ama. Dice la palabra que a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien, a pesar que sea una corrección. Todo eso nos ayuda para bien. Bueno, entonces vamos a leer el verso 2. Y dice así la palabra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gandi. Bien, es un poquito extraño nombrar estos nombres. Bueno, entonces lo segundo es, le dieron aviso con anticipación. Bien, aproximadamente este pueblo estaba a 38.84 kilómetros. Bien, y seguramente ese aviso viene para que él se preparase. Y creo de parte de Dios, mis hermanos, que hay cosas que van a venir, que hay cosas que van a llegar a nuestras vidas. Y antes que lleguen a nuestras vidas, Dios nos va a avisar. ¿Listo? Dios nos va a avisar para que nos preparemos. Dios nos va a avisar para que nos preparemos. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a preparar? Bien, eso depende mucho del corazón del rey y de lo que el rey tenga presente. De esa forma nos iremos a preparar. Bueno, entonces en el verso 3 dice la palabra de Dios así. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Bueno, entonces en el versículo 3 quiero resaltar el hecho que Josafat consultó a Dios. Bien, Josafat consultó a Dios. Mire, antes de actuar, cuando él recibe que viene un gran ejército que está a 38, que son varios ejércitos, son varias naciones que se han reunido contra él, que están a 38.84 kilómetros. Él, antes de actuar, consultó a Dios. Bien, entonces creo que van a llegar situaciones a nuestras vidas, situaciones que siempre debemos consultar a Dios. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo podemos proceder? ¿Qué acciones, qué movimiento, qué plan podemos tener para responder de una manera adecuada? Entonces, para eso debemos consultar a Dios, sean cosas que de pronto nos dé terror o cosas que no nos den terror. Siempre debemos que consultar a Dios qué debemos hacer, porque Dios nos avisa con anticipación y después actúa. Cuando ya Él consulta a Dios, Él actúa. Y esto es lo que me sorprende de Josafat. Dice ese verso que cuando él consultó a Dios, Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Ahí reaccionó y también, pues, esperando que Dios le diera esa respuesta, también puso a un pueblo que también le buscase. Y una de las estrategias de presión utilizó el ayuno. Utilizó el ayuno como estrategia para consultar la voluntad de Dios. Bien, entonces es una de las herramientas espirituales que Dios nos ha entregado, pues para oír su voluntad y saber qué hacer. Eso lo hizo Josafat. Bien, entonces continuemos. En el versículo 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Me cautiva el verso 4, porque el verso 4 noto el respaldo a una convocatoria.
toda la nación tomó con importancia ayunar. Esto es maravilloso. Mire que la nación estaba en un acuerdo que antes se había perdido, pero cuando se trataba de buscar a Dios, todos estaban ahí. Y esto es maravilloso. Y quiero hacer un paréntesis porque hoy, lamentablemente, muchos se han unido para burlarse de la situación que está pasando en Colombia. Otros se han unido y no les importa nada. Otros le da igual, ¿sí? Como si no fuera con ellos. Bien, como no se le ha tocado la canasta familiar de ellos, el dinero de ellos, pues le da igual. Bien, entonces esa no es la idea. La idea es que nosotros en este momento estamos en una nación y que Dios nos invitó a hacer algo y es orar, es clamar. Mire que ellos se unieron en oración, se unieron en clamor, toda la nación. No solamente fueron unos pocos, sino que toda la nación se unió en ayunar. ¿Qué importancia es que como iglesia, como hijos de Dios, nos unamos como cuerpo y hagamos lo que sabemos hacer? Pero lamentablemente a veces sucede que ante esas grandes convocatorias donde Dios nos invita a buscar su presencia, muchas veces hay ausentes, porque me da igual, a mí eso no me interesa. No sentimos esa alteridad de sentarnos, de saber y estar en los pies de otras personas. Entonces que Dios nos ayude a también a mostrar misericordia y también ser personas que, que también se muevan, que también acepten esos llamados cuando Dios nos invita, que todos nos unamos como familia. Bien, entonces me parece muy hermoso el respaldo que tiene Josafat cuando todos saben que están en peligro. No solamente son unos, sino todos, y todos vienen a buscar su rostro. Todas las naciones vienen a Jerusalén a buscar a Dios para saber qué hacer. Qué hermoso es eso, qué maravilloso es. ¿Listo? Vamos al verso número 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea. Un momentico. De Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Bueno, entonces este punto, ese versículo número 5, ahí es donde sale el punto central de la enseñanza de hoy. Y Josafat se puso en pie para dirigirlos. Josafat, cuando convoca, vienen muchas personas, vienen muchísimas personas, pues de todas regiones vienen a Jerusalén. Me imagino que el lugar que estaba adecuado, que estaba preparado, no dio lugar, es decir, quedó muy pequeño. Había muchas personas que venían a la casa de Dios, que estaban ahí en ese atrio, y Josafat, cuando observa a ese montón de personas, Josafat se pone en pie. Y eso significa un líder. Un líder se debe poner en pie. En este tiempo, el líder se debe poner en pie. En este tiempo, los líderes de la casa se deben poner en pie. Yo quiero que usted imagine un momento que la gente llegaba hablando. La gente llegaba a la casa de Dios o a ese lugar donde fueron convocados. Llegaban con sus ideas, llegaron con sus miedos, llegaban con sus preocupaciones, llegaban con ansiedad, llegaban con nerviosismo. Todos llegaban a ese lugar en diferentes condiciones emocionales. Y Josafat se levantó en medio de todo ese pueblo. Eso a mí me demuestra liderazgo. Eso a mí me demuestra una persona que tiene los pantalones bien puestos, que pone la cara por la situación que está pasando, que se levanta
y comienza a dirigir. Y eso es lo que realmente necesitamos. Hombres que se levanten y pongan la cara. Así como lo hizo Jesús cuando lo fueron a buscar en Getsemaní. Él se levantó y dio la cara por sus discípulos. Entonces es tan importante cuando nosotros asumimos esa responsabilidad, asumimos ese rol y nos levantamos por nuestra casa, nos levantamos por nuestra familia, nos levantamos por nuestra nación. Hacemos una gran diferencia de lo que ahora se comenta, de lo que ahora se dice, de lo que ahora se piensa, sino que nos levantamos y alzamos nuestra voz. Bien, entonces eso es el punto central. El verso 5 se levantó para dirigirles. Bien, entonces desde el verso 6 hasta el verso 12, Él se levanta para dirigirles en oración. Bien, desde el verso 6 hasta el verso 12, Él se levanta para dirigirles en oración. Y bueno, Él menciona varias cositas interesantes en la oración que Él hace de dirección. En el versículo 6 dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces Josafat hace una oración, ¿sí? Desde el verso 6 hasta el verso 12. Esa oración, ese primer verso número 6, Josafat lo primero que hace es reconocimiento de poder. Bien, Josafat está reconociendo que Dios es un Dios de poder. Vamos a ver el segundo tópico de la oración de Josafat, una oración de dirección. Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Entonces en el versículo 7, Josafat menciona la historia, así como Dios lo hizo con Abraham. Comienza a tocar la historia del pueblo de Israel. Bien, entonces es un tópico muy interesante cuando nosotros estemos dirigiendo. Dios es un Dios también de historia, que así como lo ha hecho en el pasado, también lo puede hacer hoy. Vamos a leer el verso 8 y el verso 9. Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario en tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y la causa de nuestras tribulaciones, y por causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos salvarás. Bien, y tú nos salvarás. Bien, entonces el verso 8 y el verso 9, el tópico son promesas. Bien, Josafat está recordando promesas que Dios mismo le había hecho a su pueblo. Entonces también tan importante que al dirigir no podemos dejar las promesas de Dios a un lado. ¿Listo? Verso 10 y verso 11. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de monte de Seir, a cuya tierra que quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto. Quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no lo destruyeses. He aquí ellos nos han dado el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Versículo 10 y el versículo 11, Josafat le cuenta el problema. Josafat le está contando el problema que ahora ellos están atravesando, un problema que no se resolvió en el pasado y que ahora ellos están viviendo. Bien, entonces esos son los tópicos: reconocimiento de poder, historia, promesas, el problema, y ahora el verso 12, que es el verso que a mí también me marca una diferencia de esta oración. El versículo 12 dice así: oh Jehová, presente con este verso 12 porque sí quiero profundizar en este. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Presente con este verso número 12,
porque este verso número 12 representa la realidad del pueblo de Israel y de Josafat. Me llama mucho la atención que Josafat diga, no sabemos qué hacer. Y yo pongo este ejemplo. Imagínense que en este momento el presidente hablara a todos los medios porque toda la gente lo está escuchando. Él se levantó a dirigir, y todos lo estaban escuchando. Y todo iba muy bien cuando Josafat hizo el reconocimiento de poder, cuando habló de la historia, cuando habló de las promesas, cuando contó el problema. Hasta ahí no hay nada. Hasta ahí no hay nada no hay nada extraño. Pero cuando en el versículo 12 Josafat dice, no sabemos qué hacer, pues imagínense la profundidad de esas palabras. Imagínense la profundidad de esas palabras cuando él dice, no sé qué hacer. Entonces como que el presidente hoy en su programa que él a veces hace y diga colombianos o colombianas, así como él se refiere al pueblo de Colombia, y diga, sabe, yo no sé qué hacer, esta situación no sé qué hacer. Imagínense escuchar eso del presidente de la República. Usted puede escuchar eso de un alcalde, de un gobernador, de un oficial, pero esas palabras usted no las quiere oír o no piensa oírlas en su presidente, en la persona que está como cabeza, ¿cierto? Uno dice, bueno, esa persona tendrá un plan A, un plan B, un plan C, tendrá algo que hacer, pero Josafat está siendo muy sincero y Josafat está diciendo, no sé qué hacer. Y mire, hay situaciones que uno debe aceptar. A veces la gente piensa que como el oficio de ser pastor, la gente piensa que a veces uno se las sabe todas. Dice pastor y le cuentan situaciones a uno y siempre la gente está esperando que uno diga algo. Pero a veces uno debe decir, no sé. Y es porque es la verdad, uno no sabe qué hacer cuando la gente le cuenta una situación o cuando uno está pasando una situación. Hay situaciones que uno debe decir, no sé. No sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a enfrentar. Pero mire cómo él termina este verso. Y a ti volvemos nuestros ojos. Seguramente, a veces nosotros ponemos la mirada en el hombre. Seguramente nosotros ponemos la mirada en una estrategia. Ponemos la mirada en una situación. Y decimos, no, de pronto esa persona o esa estrategia o el dinero que tengo me ayudará. Pero van a haber momentos donde ni la estrategia, ni el dinero, ni las personas nos van a ayudar. Y nuestros ojos no deben estar ni en el dinero, ni en las cosas, ni en las personas que nos van a ayudar. Nuestros ojos deben estar puestos en Dios. ¿Bien? Entonces, es tremendo, pero me parece más tremendo el versículo 13. Y con este cierro. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces había un pueblo, pero el pueblo cuando escuchó lo que Josafat dice, cuando Josafat dijo esta oración, el pueblo no se alarmó, el pueblo no se escandalizó. Y la razón, ¿cuál fue la razón por la cual el pueblo no se escandalizó cuando escuchó, yo no sé nada qué hacer, yo no sé qué hacer en esta situación? ¿Por qué no se escandalizaron? Y la respuesta a esta pregunta es, ¿por qué no se escandalizaron? Es porque dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Pero en el versículo 13 dice, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová. Y es algo muy curioso, porque el que les estaba hablando era Josafat. Ellos estaban delante de Josafat. Ellos no estaban delante de Jehová, digámoslo así, en lo físico. Pero ellos comenzaron a observar a Dios en esta situación. Y usted cuando comienza a observar a Dios en esta situación y no al hombre, usted no se alborota. Usted cuando comienza a observar a Dios en esta situación, cuando el hombre dice yo no sé qué hacer y no al hombre, usted mantiene la calma. Cuando usted comienza a observar a Dios y no al hombre, a pesar que diga yo no sé qué hacer, usted mantiene su posición. Y es por eso que ellos estaban delante de Jehová, a pesar que el que les hablaba era Josafat. Nosotros podemos estar delante del hombre,
pero tenemos que ser muy conscientes que está presente Jehová delante de nosotros. Y es por eso que ellos no se alborotaron, a pesar que su líder, a pesar que su dirigente dijo, yo no sé qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en Dios. Entonces es tan impresionante cuando tenemos presente que el que está frente de nosotros, más que sea un hombre dirigiéndonos, es el mismo Dios que está en esa posición de autoridad y que nuestro corazón y nuestra vida debe estar confiada en Dios. Bien, y yo escribo, el hombre nos puede dirigir hasta cierto punto, pero Dios nos continuará dirigiendo. Y tremendo, porque dice que el pueblo estaba en pie. Dice que el pueblo estaba en pie con sus niños y sus mujeres. Y sabe, estaban en pie esperando. Cuando uno lee el versículo 13, uno lo lee tan rápido y pasa al verso 14. Pero el hecho que Josafat dijera, no sé qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en Dios, ahí hay un silencio. Las mujeres y los niños están en pie, están esperando. Uno debe esperar en Dios. Hay muchas formas de esperar. Hay muchas formas de esperar hablando de una posición. Cuando usted a veces va a un lugar y hace una cola, a usted le dicen, siéntese acá, señor. Le ponen una silla. Pero a veces no hay sillas. A veces usted toca quedarse en pie. Y sabe, quedarse en pie es incómodo. No sé cuánto tiempo usted puede aguantar de pie. Pero quedarse de pie con un niño es incómodo. Y seguramente esperar en Dios sea incómodo, iglesia. Pero Dios muy pronto va a hablar. Dios muy pronto va a decir qué hacer, porque el hombre no sabe qué hacer. Dios sabe que de pronto la espera es incómoda. Es incómodo, y más si cargamos niños. Pero estamos delante de Dios y debemos esperar. No podemos perder la calma. No podemos salirnos corriendo y pelear o hacer cosas que Dios nos mandó a hacer. Debemos esperar en Dios, porque Dios tendrá la respuesta. Dios es al final quien nos dirige, a pesar que estemos incómodos. Debemos esperar en Dios. ¿Listo? Es un silencio, pero bueno, Dios está ahí delante de nosotros. Y Dios sabe que estamos incómodos. Y Dios va a hablar. La otra semana, si Dios lo permite, estaremos desarrollando el verso siguiente. El verso número 14 en adelante. Bien, entonces hemos terminado este tiempo de palabra y vamos a hacer una oración para sellar esta palabra en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra. Te doy gracias, Dios, por el consejo de ella, por lo que hoy tú nos diriges. Hoy, Señor, damos gracias por nuestras autoridades, por aquellas que nos dirigen, pero somos conscientes que ellos van a dirigirnos hacia cierto punto. Y hay otros ciertos puntos que tú vas a continuar esa dirección. Y sabemos, Dios, que a veces hay situaciones incómodas, pero ahí estamos esperando. A veces, Dios, estamos incómodos, pero Dios, ahí aguardamos, no soltamos lo nuestro. Ahí estamos de pie, esperando, Dios, tu respuesta, esperando, Dios, tu qué hacer. Ahí estamos, Dios, y nos aferramos a esas promesas maravillosas. Da fuerzas a tu pueblo, da fuerzas a tu iglesia para que continúe, para que no perdamos, Dios, el control, porque tú estás delante de la situación. Tú eres aquel que nos dirige. Hoy ponemos nuestros ojos nuevamente en ti. Hoy nuestros ojos están nuevamente en ti porque tú estás delante de nosotros. No es el hombre, eres tú, Dios, que estás delante de nosotros. Por eso nuestra mirada está puesta en ti. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy nuestra vida está puesta en Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra sea para ti. Amén y amén.